Radio Coruña, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Pues así están las cosas. Ahora mismo en el área coruñesa, más información a partir de las 2:15 en hora 14 Coruña. Gracias, Consuelo. Hasta luego a todos. Y 34 minutos, pues de esta manera arrancamos una nueva edición de Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena Ser. Hasta las 2 de la tarde vuelve la radio en ruta. Eso significa que la radio vuelve a salir a los centros educativos de la ciudad de A Coruña. Hoy emitimos en directo desde el Colegio Santa María del Mar. Aquí en este salón de actos hay muchos alumnos y alumnas de este centro educativo, así que antes de nada os pido que saludéis a la audiencia con un fuerte aplauso. Venga, adelante. Bueno, ya ven que animados son los alumnos del Colegio Santa María del Mar. Vuelve la radio en ruta, que además este año hemos querido darle también el nombre de la radio en valor. ¿Por qué la radio en valor? Bueno, pues porque a lo largo y ancho del calendario escolar nos encontramos con días y con citas destacadas que nos hacen reflexionar. Hoy es 30 de enero. Eso significa que hoy se conmemora el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Es un asunto sobre el que los alumnos han ido trabajando a lo largo de estos últimos días para poner hoy en antena este programa especial, esta edición especial de Hoy por Hoy a Coruña. Así que, sin más dilación, vamos a hablar de Entre Culturas, una de las entidades que realiza una tarea muy importante en la ciudad de A Coruña. Así que vamos a saludar a José y a Marta. Hola, muy buenas. Hola. Hola, buenos días. Adelante. Presentamos a Ignacio Fernández, delegado de Entre Culturas en A Coruña. ¿Qué es Entre Culturas? Mira, Entre Culturas es una ONG de la Compañía de Jesús, se fundó en 1999 y tenemos dos contrapartes, es decir, dos entidades que están trabajando allá donde hay la verdadera necesidad, que son Fe y Alegría, que construye escuelas donde termina el cemento, y también estamos conectados con el servicio que la compañía tiene de ayuda a los refugiados, tratando de construir allí escuelas también en un campo de refugiados para que los niños tengan acceso a la escuela. ¿Llevas muchos años como delegado de Entre Culturas? Pues poco más de un año. ¿Y es complicado realizar esta función? Pues no me es muy difícil porque anteriormente estuvo delegado José Luis Presedo y estuvo en la delegación 11 años. Entonces él me ayuda mucho en esta labor nueva de delegado que tengo, y además él pues permanece en Entre Culturas como voluntario. ¿Hay muchos voluntarios en esta delegación de A Coruña? Pues actualmente hay 18 voluntarios que trabajan en delegación, y curiosamente 3 de estos voluntarios pertenecen a la red de jóvenes que, bueno, es una organización que tiene Entre Culturas para trabajar con alumnos de colegios de 14 a 18 años. Y una vez que terminan su estancia en la red de jóvenes, pues si les parece, se incorporan como voluntarios a Entre Culturas. ¿Qué es esto de la silla roja? Bueno, la silla roja la tenéis aquí en el escenario. Se trata de una actividad que ha llevado a cabo Entre Culturas, lleva 2 años en este colegio, y se trata de lo siguiente. Es una actividad muy sencilla. Se trata de colocar en las clases una silla roja. Esta silla roja, que nos recuerda que hay 61 millones de niños que no tienen acceso a la educación. Pero también, y esto es muy importante, os recuerda a vosotros los alumnos que tenéis la suerte de estar en un centro educativo, porque como acabáis de escuchar, hay 61 millones de niños que no tienen esa suerte, y por tanto tenéis que aprovechar muchísimo el tiempo gozando de esta suerte de tener una escuela. En las clases llevamos 3 años reflexionando sobre los días D. El 30 de enero hay uno dedicado a la paz. ¿Podrías explicarnos en qué consisten estos días D? Bueno, los días D es otra opción que tomó Entre Culturas, y consiste en elaborar 4 unidades didácticas que se ofrecen a los centros educativos en 4 días que a Entre Culturas le parece señalados. El 20 de noviembre, los derechos del niño; el 30 de enero, la paz;
el 8 de marzo, Derechos de la Mujer, y el 5 de junio, Medio Ambiente. Entonces, lo que Tecculturas hace es ofrecer a los centros una unidad didáctica para que realicen en las clases. ¿Cómo reaccionan los alumnos ante estas propuestas? Bueno, los alumnos, por lo menos a los que yo conozco y que están cerca de mi trabajo, tengo que decir que muy bien, que realizan la unidad didáctica perfectamente, con interés y con empeño en clase. Y después, los resultados de su trabajo, pues los cuelgan en los pasillos de tal manera que todos los que pasean por el colegio pues puedan percatarse de este trabajo tan bonito que están haciendo los alumnos. ¿Cómo pueden otros centros educativos acercarse a las programaciones de los días D? Pues muy sencillo. El que quiera puede acercarse a la delegación que tenemos en la calle Fonseca, número 8, o también pues puede comunicarse con nosotros a través de Internet. Nuestra dirección es acoruna, sin ñ, @entreculturas.org. En los 6 años que llevas trabajando en este colegio, ¿qué impresión tienes de estos trabajos en favor de la paz? Pues ya os he dicho que desde las clases, excelente. ¿Qué es lo que sucede después en la vida diaria y en los patios? Pues vosotros tenéis que decir si realmente este trabajo que realizáis en clase os está ayudando para crecer como hombres y mujeres de paz. ¿Quieres añadir alguna cosa en este Día Escolar de la Paz? Bueno, quiero añadir sobre todo a vosotros y a todos los que nos escuchan, sobre todo a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, que dediquéis seriamente vuestra reflexión sobre la importancia de la paz. Mirad, la sociedad del futuro será pacífica si vosotros sois capaces de llevar la paz en el futuro. Y para eso tenéis que empezar a construir la paz desde hoy. Como delegado, ¿qué se puede mejorar en Entreculturas? Bueno, yo creo que en la delegación tenemos un pequeño problema, y el pequeño problema es que tenemos que aumentar el número de socios. Actualmente el número de socios que tenemos es muy pequeño y queremos que realmente a través de los años se vaya incorporando más gente. Tened en cuenta que hoy día, con los recortes que está sufriendo la cooperación, nuestra ayuda al tercer mundo está sufriendo serias dificultades. Por eso, en este momento, una de las tareas primordiales que tenemos en Entreculturas es tratar de sacar adelante esta encomienda que tenemos de aumentar el número de socios. Si hay alguna persona interesada en hacerse socio, pues que conecte con nosotros. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso a José y a Marta, que lo han hecho de forma fantástica. Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, Marcos. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos hoy desde el Colegio Santa María del Mar. Ven a Carrefour y llévate la cinta de lomo en trozo por solo 3,99 € el kilo y la caja de madera de 900 gramos de gambas cocidas de Huelva por solo 6,95 €. Porque en Carrefour tienes la mejor calidad en tus productos frescos al mejor precio. Restaurante Casa Presedo. Comida casera. Especialidad en cocido, filloas y orejas. En Santalla de Probaos. Cesuras. Reservas en el 981 79 00 10. 981 79 00 10. De este año no pasa. Ya es hora de cambiar de colchón. Me voy a las rebajas de Tiendas Bet y aprovecho sus increíbles ofertas y descuentos. ¿Te marchas? A las rebajas de Bet. O aprovechamos ahora los mejores precios en primeras marcas o me arrepentiré para siempre. Colchones, bases, almohadas. Ven a Tiendas Bet, la cadena líder del descanso y del precio. Consulta tu Bet más cercana en www.bet.es. Grupo Lenda. Reformas de baños, cocinas, puertas. No cobramos nada hasta que la obra esté totalmente terminada y a su plena satisfacción. Esta es su garantía. Grupo Lenda, informes en el 981 78 37 10 o en grupolenda.com. En Grupo Lenda también le damos facilidades de pago. Seguimos adelante en esta edición especial de programa. Les decíamos antes, 30 de enero, Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Queremos conocer algo más sobre esta jornada que hoy se conmemora en muchos centros escolares y que se está conmemorando aquí en este Colegio Santa María del Mar. Por eso tenemos ya sobre el escenario a Pablo y María. Hola, muy buenas, Pablo y María. Hola. Bueno, ¿podéis hablarme un poco de esta jornada de la paz que estáis celebrando? ¿Cómo nació? ¿Cuáles son los objetivos?
Pues esta Jornada de la Paz se celebra desde 1964, pero la ONU no la reconoció hasta el 93. Y en esta fecha recordamos la muerte de Mahatma Gandhi, que fue un líder nacional y espiritual de la India. Con respecto a cómo nació el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, nació en 1964. Surge una iniciativa no gubernamental, independiente y voluntaria de la educación no violenta y pacificadora de un profesor español llamado Lawrence Vidal. Y el objetivo de esta jornada es educar en el respeto a los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la no violencia. Queremos que en este día los colegios sean instrumentos de paz y entendimiento entre nosotros. El mensaje de este día es amor universal, no violencia y paz. Porque el amor es mejor que el egoísmo, la violencia es mejor que la no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra. El Día Escolar de la No Violencia y la Paz fue reconocido el 29 de noviembre de 1976 por el Ministerio de Educación y Ciencia. Eso fue 12 años después de su nacimiento, pero ¿por qué este 30 de enero? ¿Por qué el 30 de enero es el día? Mahatma Gandhi murió el 30 de enero de 1948, asesinado a tiros por un fanático hinduista. Este día se conmemora la muerte del líder nacional y espiritual de la India. Después unos compañeros nos hablarán de Mahatma. ¿Y qué interés tiene este día? Pues la cooperación, la formación para la paz y la solidaridad entre todos es uno de los propósitos que debe plantearse el sistema educativo, porque nosotros no venimos al colegio solo a estudiar y hacer deberes, sino aprendemos a ser personas y ciudadanos. Aunque hoy sea el Día de la Paz, todos los días hay que tenerlo en cuenta, pero hoy de una manera especial. Además, el trabajar continuamente desde otras asignaturas estos conceptos para la educación y la convivencia. Esta celebración es una oportunidad más para contribuir a que nuestros centros sean instrumentos de paz y entendimiento entre nosotros. No podemos olvidar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la que compartimos defectos, pero en ella también se nos educa para la vida y se busca que los alumnos desarrollen capacidades y competencias necesarias para una participación social activa. Por lo tanto, hemos de contribuir a través de la educación y concienciar a todos de la construcción de un mundo mejor, más justo y más humano, para que todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestra cultura y educación en una sociedad democrática, es decir, libre, justa, responsable y en paz. Un aplauso para Pablo y María. Y un aplauso que además nos sirve para recibir a Inés y a Eduardo. Hablaban antes vuestros compañeros de Gandhi, quizá algunas personas de las que nos escucha conoce poco de este gran personaje, por eso vamos a contar alguna cosa más de su vida con Inés y con Eduardo. Adelante. Venga, Inés. Antes unos compañeros nos citaban a Gandhi. Quizás alguna persona de la que nos escucha conoce poco de este gran personaje. Por eso vamos a contaros alguna cosa de su vida. Tuvo que ser sorprendente la aparición en la India de un revolucionario que empezase a proponer una sola arma para la lucha, la no violencia. Este fue Gandhi, a quien el pueblo puso el apodo de Mahatma, que significa alma grande. Nació en 1869. Eran años en que la India dependía políticamente de Inglaterra y los ingleses explotaban aquel país. Gandhi estudió en Londres y se había doctorado en Derecho en 1893, cuando, de regreso a su patria, se puso al frente de un movimiento nacionalista y de lucha por la independencia. Movilizó a 350 millones de hindúes contra los ingleses. Se apoyó en el mensaje de la paz de la religión hindú. Citaba con frecuencia a Jesucristo para predicar el amor y la igualdad de los hombres. Defendió a los parias, la casta de los intocables y cambió su nombre por el de Harihans, hijo de Dios. Adoptó la sencillez de vida de los pueblos y implantó su método contra el país dominador, a base de demostraciones de resistencia pasiva, denuncia de las leyes injustas y huelgas de hambre. Detenido y encarcelado en varias ocasiones, se imponía ayunos en señal de protesta cuando la lucha de sus compatriotas por la libertad se volvía violenta. Después de 20 años de lucha de sus compatriotas por la libertad, después de 20 años de perseverar en su oposición, cedió Inglaterra en 1947 y negociaron la independencia. Los más altos cargos políticos iban a pedirle consejo, los educadores acudían a pedirle opinión y se ganó la admiración del mundo. Pero un hindú fanático a quien no había gustado el Tratado de Independencia porque permitía a los musulmanes formar nación aparte, Pakistán,
la asesinó al año siguiente. Las últimas palabras que se le oyeron son Jai Rama, oh Dios, oh Dios. En la fecha de su muerte, 30 de enero, se celebra ahora el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Muy bien, Inés y Eduardo, otro aplauso para vuestros compañeros. Bueno, ahora salen tres compañeros vuestros, dos compañeros y una compañera que están aquí ya sobre el escenario. Cada uno de ellos tiene una letra en las manos. Estamos en el Día Escolar de la Paz, pero en cambio vosotros con estas mismas letras habéis formado AZP. AZP. A ver, Z, por favor, ponte en el último lugar a ver si nos organizamos un poco. ¿Qué te crees tú eso? Yo llegué en la segunda y de aquí no me mueve nadie. He dejado de jugar a la Play para venir corriendo y resulta que ahora me pides nada más que porque sí, que me ponga la última. No te lo digo porque sí. Vamos a intentar construir la palabra paz. Tú eres partidaria de la paz, ¿no? Siempre te he escuchado que la paz es importante. Con pequeñas acciones como esta nos vamos preparando para cuando seamos mayores y podamos construir la paz, porque para construirla todos tenemos que poner algo y a veces incluso tenemos que renunciar. Bueno, me has convencido. Yo me colocaré en el último lugar, pero para nada, porque ahora va a quedar APZ. Lo único que veo es que ahora seremos dos para convencer a la letra A. Me temo que no va a ser fácil convencer. Bueno, pues tú verás lo que te parece más razonable. A ver si en este caso tienes que pensar en ti o debes pensar en todos. Mira al público, a todos estos compañeros y elige ceder. Sin que alguien ceda, en este caso tú, no se consigue la paz. Mira, vamos a pedir que el público, tus compañeros y amigos, levanten la mano y señalen de esta manera que seas capaz de ceder. Bueno, tenemos ahí un montón de manos levantadas. Bueno, habéis convencido. Venga, vamos a aplaudirles entonces. Bueno, como veis, no es fácil construir la paz, no es fácil construir la palabra paz, sobre todo si nos empeñamos en cerrarnos en nuestros intereses personales. Así que esta lección que hoy hemos aprendido, la que hemos aprendido con ellos, la tenemos presente en nuestra conducta todos los días. Nos habéis pedido una canción para cerrar esta primera hora de programa, de Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena Ser, en este Colegio Santa María del Mar. Es una canción de Antonio Flores. Antonio Flores ya, por desgracia, no está con nosotros. La verdad es que fue un artista que impactó y mucho en el panorama pop rock español de aquel momento. Os voy a pedir que escuchéis con mucha atención la letra de la canción, porque al final lo bueno que tienen los artistas es que aunque físicamente ya no pueden estar con nosotros, al menos nos queda su música. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si